Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos la suerte de contar con Meritxell Teixidó. Meritxell es CEO y CSO de Gate2Brain, que es una joven empresa biotecnológica que se dedica a dar soluciones terapéuticas a los problemas de barreras biológicas, como es el caso de la barrera hematoencefálica. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que te ayuda a incorporar a los mejores perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Meritxell, un gustazo tenerte hoy en el programa. Un gustazo estar aquí una mañana con vosotros. Bueno, Meritxell es CEO de Gate2Brain. Ahora nos explicarás un poco más en profundidad tu empresa. Y Meritxell, a diferencia de algunos otros invitados que tenemos en el podcast, que llevan ya un montón de años trabajando como emprendedores en su empresa o habiendo fundado diferentes empresas, Meritxell no lleva tantos años, pero no lleva tantos años en esa segunda parte. Sí lleva años en la parte primera, en la parte de investigación, con un bagaje tremendo, ¿no? Meritxell, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por la Meritxell que decidió hacer algo que tuviera que ver con la ciencia. Tú vienes del mundo de la química, ¿verdad? Sí, yo soy química de formación. Sí, estudié en la Universidad de Barcelona, me encantaba la química, pero tengo de confesar que de hecho cuando me matriculé en químicas también mi segunda opción era económicas, con lo cual algo había allí. Vale. ¿Vale? Algo había. Pero bueno, había entré en la primera opción, con lo cual soy química, y hice después el máster y el doctorado en química de péptidos. Qué bueno. Oye, ¿y por aquel entonces no se te ocurrió la posibilidad de que esa combinación de económicas y químicas era la combinación adecuada? Y a lo mejor, bueno, seguramente no hubiera podido, pero a veces pienso, ojalá hubiera hecho las dos, pero es un poquito locura. Pero sí, pero al final he visto que he acabado haciendo un MBA, con lo cual esa parte de económica era imprescindible. Y tener un buen CFO en la compañía, por supuesto. El MBA solo me ha permitido que Sergi me entienda un poco más, yo lo entiendo un poco más a veces. Hablemos el mismo idioma. Oye, entonces, hay un momento en el que decides ya hacer la tesis doctoral, ¿no? Después del máster. Cuéntanos un poco, muy resumidamente, de qué iba tu tesis. Vale, mira, voy a corregirte un pelín. Eso de directo, ¿no? Y un poco, ahí muestra un poco mi tipo de carácter, ¿vale? Yo hice el máster en péptidos como vacunas para la fiebre aftosa. Eso me ha dejado un bagaje que después me ha servido para la vida, ¿no? Después todos hemos descubierto un poco más qué son las vacunas sintéticas. Y yo quería hacer el doctorado y no habían becas de doctorado, pero quería hacer el doctorado. Entonces empecé a trabajar para varios proyectos que eran para empresa, pero buscando que un día hubiera una beca, ¿no? Estuve un par de años. Y ese tiempo también me ayudó mucho a aprender, a trabajar y tal. Entonces sí que empecé el doctorado. Y hice el doctorado un poco locura. Eran de péptidos que tuvieran la capacidad de llegar al cerebro. En ese momento había un dogma que es que no hay ningún péptido que llegue al cerebro. Entonces empezamos a poner como mismo las herramientas para descubrirlos. Como digo yo, mi tesis tenía el título Vamos a encontrarlos, y después fue herramientas para encontrar los péptidos que un día van al cerebro, ¿no? Pero bueno, las tesis siempre cambian de título. Pero aprendí mucho. Y de hecho, en el fondo es la semilla de descubrir un problema, que es que los fármacos no llegan al cerebro con toda la eficacia que queremos. Y de ahí surge un poquito la idea de, pues vamos a trabajar en ese campo hasta crear Gate2Brain. Muy bien. Entonces, por aquel entonces, tu mente, imagino que absolutamente académica, ¿no? Con tus papers, tus referees. ¿Cómo evoluciona eso, Meritxell? A mí siempre me ha gustado mucho la parte de pensar que la tecnología o la ciencia que hacíamos en el laboratorio, tanto yo como la gente que yo codirigía, pues a mí me gustaba pensar que esa tecnología nos acercaba un poco más al usuario final. Y con lo cual me hacía ilusión, ¿no? Y entonces ya es un tipo de científico en el que busca o desarrolla algo con una potencial
uso no tan lejano, que seguía siendo súper lejano, pero partiendo de una necesidad que detectábamos. Y entonces un poco lo orquesté alrededor de eso. Empezamos a buscar qué péptidos, y eso eran las primeras tesis, qué péptidos, de dónde los podíamos sacar, si los sacábamos de la naturaleza. Y entonces fueron tesis, pero siempre con ese objetivo de que si queríamos que tuviera aplicación, pues se tenía de poner una patente para tener esa aplicación y poderlo llevar más allí. O colaborar con os explico un poco la tecnología, si se entenderá. Nosotros tenemos péptidos que son como tractores que van al cerebro y que llevan a modo de remolque unido covalentemente fármacos que por sí solos no saben llegar. Eso es Gate to Brain, eso es la tecnología, eso es el desarrollo de los 15 años en IRB. Esos péptidos son químicamente los preparamos, pero también los hemos descubierto en algún sitio, ¿no? Entonces, en algunos casos nos inspirábamos en péptidos de la naturaleza, en otros casos modificábamos nosotros péptidos para hacerlos resistentes a las proteasas. Un poco había y toda la química de, son 15 años de investigación, no es cierto, son 10 tesis doctorales, que eso son mucho más que 15 años de investigación. Pero sí que era un investigador que desde la academia miraba, aunque fuera un horizonte lejano, que eso tuviera un camino más o menos dibujado hacia una aplicación. ¿Qué tipo de personas o de profesionales o de becarios o de postdocs necesitas para llegar a eso con solidez? Es decir, ¿te puedes quedar en hacer una parte sola? ¿Tienes que ser más ambicioso para tener, no sé, a un grupo de gente más interdisciplinar? ¿Cómo se hace eso, Meritxell? En nuestro caso, yo creo que el secreto era, nuestra apuesta, vamos a decirlo así, era un grupo muy multidisciplinar, súper motivado por una misión común. ¿Vale? Entonces, la misión común era, nosotros podemos crear una tecnología que mejore el transporte de fármacos al cerebro y dar una oportunidad a esos fármacos que son prometedores, pero no saben llegar. Entonces, con esa misión común, bajo ese paraguas, pues podía haber gente de bioinformática, biólogos, químicos, y después cuando colaborábamos, por ejemplo, con San Joan de Déu empezamos a colaborar, y que eran oncólogos, pero el hecho de que nos en común en el fondo era una misión. Por eso digo que a veces la frontera entre la academia y una empresa es muy, muy fina. Y después un equipo muy variado, donde yo creo que todos ellos aportaron unos años, los años de su tesis, algún postdoc, y después continuaron su camino, y sus caminos han sido súper variados. Yo creo que todos recuerdan esos años con cariño por haber sido un granito, un espacio en esa cadena, ¿no? Y después se han dedicado pues desde gente que se dedica a patentes, gente que trabaja en empresa pequeña, en empresa grande, gente que trabaja como químico en el sello de Can Roca, los colores, ¿no? Pero yo creo que es gente que entendió, le apeteció esa misión y entonces decidió hacer su tesis aportando a eso. Interesante esto de la misión, porque realmente yo creo que tú eres el ejemplo claro de una persona que puede tener esa misión y desarrollarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y yo imagino que cuando empezaste la tesis tenías la barrera hematoencefálica aquí en la cabeza, ¿no? Y la sigues teniendo en ciertos aspectos, ¿no? Sí. Bueno, es que es ahí, ¿no? Es decir, a mí me sorprendía y me costaba de asumir, ¿no? Que realmente, por un lado, hay dos números muy importantes. Uno es que 1 de cada 4 de nosotros necesita el tratamiento del cerebro durante nuestra vida. Eso es mucha gente, ¿eh? Y no estamos hablando de dolor de cabeza, ¿vale? Y el otro número es, la suerte es que hay muchos grupos, tanto académicos, empresas pequeñas, grandes, centros, desarrollando fármacos para esas enfermedades, pero el 98% de estos candidatos no llegan a ser una oportunidad por los pacientes porque no llegan al cerebro. Entonces es como, ahí hay clarísimamente una necesidad de un tractor, de algo que mejore el transporte, ¿no? Y entonces ahí me situé y estoy contenta. Tú de hecho, tuviste 14 años, ¿no? Como Research Associate allí en el IRB. ¿Cómo evoluciona no solo tu ciencia o tu investigación hacia algo más transaccional, sino cómo evoluciona tu cabeza como científico hacia algo más empresarial? Claro. ¿Eso lo venía ya de serie? No, sí que es verdad que entiendo que el IRB también es un sitio muy... Es un sitio privilegiado, ¿no? Para poderlo hacer. Claro, es decir, ¿no? Tú te encuentras con esa misión, mira qué bien, vamos a estructurarlo de forma que se patente y se publique, por supuesto, vamos avanzando, pero llega un momento y dices, ya, pero es que esto no puede ser un juego de solo ir haciendo patentes y publicando.
Es decir, ¿cómo vamos a ir más allá? Y entonces empezamos a tener un par de colaboraciones de verle aplicación, pintaban bien. Para eso conseguimos ayudas que aún estaban en el entorno académico, pero era para ver el potencial de esa transferencia. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el Llavó y el Producta, que son 2 proyectos de Agaur. Después tuvimos el Cash Impulse, el Validate, que casi como proyecto final. Pero también era una filosofía, lo que dice, una transformación de que dices, bueno, si esto quiero ir más allá y lo quiero vivir en primera persona, que es una opción de vida, una opción personal, esto se tiene que ir transformando, con lo cual el tipo de grupo se tiene que ir transformando. Ese calendario se fue cuadrando también con que Ernest Giral, que era el PI del grupo, se jubilaba en septiembre del 2020, pues esas cosas se va cuadrando calendario, pero tipo 4 años vista. Pues ya no cogemos PhD Student, cogemos un postdoc para ir acabando. Se pudo hacer toda esa tecnología y esa validación aún con esos proyectos, que de hecho nos ayudó mucho a conseguir la primera ayuda económica ya como Gate to Brain, ¿no? Porque eran actividades que ya no tenían un valor para publicar, ¿no? Es decir, el escalado de 25 miligramos a 5 gramos, pues que yo sepa no es ninguna portada en Nature. Pero para el inversor sí que era, ¿usted ha probado nunca de hacer más o solo vamos a poder hacer 25 miligramos y llevaremos 10 años? Entonces, ese tipo de actividades son las que yo podía ir haciendo con el Cash Impulse, el Validate. También el Validate lleva una formación, tanto Llavó como Producta como Cash Impulse, el Validate, llevan una formación. Y entonces esa formación, yo siempre digo que era una carta de intenciones. ¿No? Es decir, tú empiezas a hacer esa formación y con lo cual en tu propia institución vas diciendo que de verdad que yo quiero vivirlo en primera persona, ¿eh? De verdad que lo voy a hacer. De verdad que... Entonces, oye, que de verdad que lo va a hacer. ¿No? Y entonces vas haciendo esa carta de intenciones, vas cuadrando, ir cerrando ese grupo, ¿no? Cerrando no, sino ayudando a ese trampolín y que cada uno fuera donde le apeteciera, sobre todo. Y ir creando. Descubrí que me gusta más crear que cerrar, sobre todo que ir bajando la actividad en pandemia pues fue complicado, porque todo esto está pasando entre mayo y julio del 2020. Tiene mérito, ¿eh? Una época muy complicada, ¿no? Creo que tenemos la foto de constitución de la empresa más osa de la historia, porque estamos los fundadores y las instituciones como a 2 metros cada uno, con mascarilla, llevando el bolígrafo de casa porque el notario dijo, es que os traéis hasta el bolígrafo. Pues claro, es que estábamos en pandemia. ¿Y por qué nos creamos en julio del 2020? No es porque fuéramos locos, sino porque de hecho aplicamos al programa de Mind the Gap de la Fundación Botín. Aplicamos en 2018, por eso digo que es una transición preparada, ¿eh? En 2018 fuimos pasando etapas y entonces ya en mayo del 2020 era como que sois vosotros y otros, y que va a ser de verdad. Y uno de los requisitos, no era requisito, pero yo creo que era saludable, es que yo pasara 100% a la compañía, que ya era mi deseo, pero era como, y viéndolo ahora era deseo y necesidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso cuadraba con el cerrar en septiembre, cerrar mi posición permanente que tenía y abrir la de Gate to Brain, ¿vale? Y eso fue una aventura bonita. Fuimos bastante previsores y también a mí me gusta la ciencia, la hago por pasión y se tiene que poner un poquito de humor, ¿no? Porque si no, la ciencia no tiene gracia, ¿no? Y fuimos muy previsores. Entonces, el 10 de marzo, aunque no habíamos ni constituido, pero el 10 de marzo del 2020, como ya veíamos que esto iba de verdad y que íbamos a constituir, alquilamos un despacho, el 10 de marzo del 2020, ¿eh? Al que fuimos 3 veces, 2 veces, 5 a lo mejor, porque claro, el 13 ya no fuimos, o el 17 ya no fuimos más. Y entonces, bueno, entonces ahí eso sí que fue el despacho, bueno, no pasa nada. Pero ya desde el principio teníamos el plan de ser una empresa, llámale fluida, llámale diversificada, como queramos decir. Fabricamos en India, hacemos los experimentos en Sant Joan de Déu, el despacho lo teníamos en el Parque Científico, pero bueno, seguimos siendo una empresa asociada al Parque Científico, parte del equipo está en Madrid, colaboramos con Tel Aviv, pero eso ya era el planning antes de la pandemia, pero después hemos pasado a ser menos raros de lo que hubiéramos sido en ese entorno, ¿no? Y que nos ha acompañado a que ahora somos una empresa más diversificada en el mundo. ¿Qué es lo que tienes? O sea, ¿hay algún momento en el que tú te das cuenta de que tienes que hacer algo diferente para pasar a esa liga que es diferente?
tengo de empezar a creérmelo. Y ahí empezar a... una cosa es la carta de intenciones, ¿no? ¿Vale? Que es la carta que vas a explicar, ¿no? En el fondo vas diciendo, hago esto, y te dirás, pues parece que está interesada. Y la otra es creérmelo que podía hacerlo. Es decir, a mí me apetecía vivirlo en primera persona, pero tienes de creer que puedes hacerlo. Eso no quiere decir hacerlo ni solo, ni tú pudiendo cubrir todas las necesidades y todos los skills que se necesitan en una compañía, pero que quería vivirlo en primera persona, con lo cual, vale, pues para entenderme con la persona de finanzas, tenía de conocer más las finanzas, con lo cual, vale, pues decidí hacer un MBA, no para sustituir a nadie, sino para entendernos como mínimo, ¿vale? Y sobre todo creernos, ¿no? Porque es lo que a veces yo comento, ¿no? De que cuando haces el doctorado, cuando estás en el mundo académico, tienes muchas habilidades. Lo que pasa es que no le sabes poner nombre. Es decir, ¿no? Lideras un grupo en los momentos buenos, los momentos malos, hacer las conexiones de buscar partners para no sé qué. Después, muchas de estas habilidades como habilidad son las mismas que necesitas en una compañía tan pequeña como Gate to Brain, ¿no? Encontrar quién nos puede hacer la biodistribución, cómo lo podemos hacer, comentarle a este si a lo mejor podemos hacer las muestras en San Juan de Déu y traerlas para allá. Y esto es el ADN del investigador. Es lo único que no sabemos a veces ponerle el nombre. ¿Por qué nos cuesta tanto identificar todo eso? Yo creo que durante años, y yo creo que está cambiando, durante años se veía como la persona que hacía el doctorado o el postdoc como que eran los pasos previos de una carrera académica, de ser profesor, ser catedrático. Y no es que ahora se vayan al lado oscuro, yo eso no lo creo. Ni creo que salten porque no hay suficientes plazas de profesor. No, no, es que esas etapas te dan las habilidades para trabajar de otras cosas. Entonces ahí, en ese camino que era como muy lineal antes, no le dabas valor a esas habilidades. Cuando se diversifica y es como un delta con ramificaciones, entonces es que las habilidades son lo más importante, pero eso pasa en la formación y pasa con los niños, la formación, la escolarización que teníamos nosotros cuando era pequeño era como solo de conceptos y ahora es más de qué habilidades tienen. Entonces es lo mismo. El doctorado, el resultado puede ser espectacular o correcto, bueno, más o menos, como el mío, pero sobre todo son las habilidades que yo aprendí, de resistencia, ¿no? Es difícil trabajar 5 años en un proyecto que sale poquito, ¿no? Y cuando después saltas a la empresa, pues a veces los proyectos no siempre son fáciles. Entonces nuestra capacidad de resistencia es muy alta. En general los científicos tenemos, la mayoría, capacidad de resistencia. Yo siempre digo que el doctorado no es una prueba de inteligencia, pero sí una prueba de resistencia psicológica. De hecho, a ver, como usuario y como director de tesis, ¿no? Entiendo. Tú has estado, Sí, de hecho, sí. has sido 10 veces directora de tesis, ¿no? Sí, he sido, bueno, codirectora de tesis de 10 tesis y los colores. Y aprendes aprendes las cosas que después aprendes cuando lideras equipos, que lo que le va bien a uno no le va bien al otro, que todos los proyectos pasan por sus momentos arriba y sus momentos abajo, pero después vuelve a ser arriba, pues de esto. Que en el fondo lo que tienes de buscar es la pasión de cada uno, que trabajar por algo que no te apasiona es muy complicado, con lo cual, en el fondo, la tesis es un tiempo compartido con ellos. A mí la parte de docencia me encantaba. Es un tiempo compartido con ellos para ayudarles a ver que el mundo, como este mapa de aquí, es súper grande y que el camino que puede escoger Pepito, que decía irse de postdoc, es su camino y es perfecto. Pero a lo mejor otro dirá, pues a mí lo que me apetece es pues, otra cosa. Y es que yo siempre, una de las cosas que creo es que los científicos trabajar de algo que no nos apasione es complicado. Yeah. Lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Lo de algo, ¿qué significa algo que me apasiona? ¿No? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? Y evidentemente cada uno tenemos 1000 cosas que podemos hacer, ¿no? Y 1000 cosas que nos puedan gustar. Pero tenemos que aprender a cambiar el mensaje, ¿no? Como decías antes en las tesis, al principio, pues tu tesis va a salvar el mundo, clarísimamente, ¿no? Es una cosa que, Pues, bueno, son después primeras te das cuenta de que aproximaciones a a lo mejor no salvarlo. tanto, ¿no? Y vas reculando, ¿no? Dentro de esa resistencia a largo plazo, ¿cómo evoluciona, en tu caso, en el caso de Meritxell, el deseo de llevar al mercado algo, ¿no? Dentro de que la misión es la misma, el mensaje es muy parecido, pero hay algo que cambia, ¿no? Y para que cambie eso hay que hacer las cosas de manera diferente. ¿Cómo evoluciona en tu caso? Seguramente al principio yo no le decía,
lo que quiero es llevarlo al mercado, porque probablemente no Claro. era tan consciente de decirlo así, sino que en el fondo era, o sea, me gustaría que con lo que hacemos tuviera un propósito más allí de publicar, ¿no? Tuviera no sé, una utilidad, vamos. O, es decir, que nuestro objetivo fuera llevarlo lo más allí que pudiéramos como ciencia. Es decir, ¿no? Es decir, como ciencia o como proyecto, ¿no? Es decir, bueno, lo más allá es la publicación o lo más allá es ver si un día funcionan ratones. Pues imagínate, bueno, ya el salto ya. Y si un día funciona ya imaginamos que un día podíamos curar a un niño. Mm, Una cosa es que cuando más, es decir, nosotros ese primer tractor remolque, el que desarrollamos en Gate2Brain es en oncología pediátrica, de un tipo de tumores cerebrales sin cura a día de hoy, ¿vale? Con lo cual, sí que vas avanzando hacia, ¿te imaginas que un día curáramos un niño? Bueno, nosotros no, probablemente, pues igual lo licenciamos a no sé quién y se llega a curar un niño con una cosa que ha surgido de todo este tiempo. Entonces, eso para mí era bonito. Es verdad que cuando más te acercas, también tu parte de responsabilidad es más importante en el sentido de, ojo, que estamos más cerca de la gente que lo sufre. Con lo cual, tu grado de honestidad, de saberlo, no les vas a decir, no, pero seguro que fallas, no lo vas a decir. Pero tienes ser un freno siempre de no sobrevalorar, no sobrevender las cosas, ¿vale? Y si os fijáis en nuestra web, hablamos más de los tractores que de los tumores infantiles, ¿no? Y ojalá, y luchamos, lo trabajamos cada día para que eso avance. Claro. Pero somos Sí, una pero eso se fábrica, aprende también. Claro. ¿vale? Entonces yo creo que cuando vas avanzando te hace mucha ilusión, pero que la ilusión no te lleve a sobrevender, Ya, ¿vale? Entonces es como, ya. entonces Eh, creo que es un trabajo. ¿Cuándo decides que quieres montar tú la historia? Porque imagino que si vienes más del mundo académico, siempre está la tendencia a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Porque bueno, lo que suele ocurrir. ¿Qué es lo que te hace a ti pensar, no, es que esto si yo no lo hago no ocurre, o si yo no lo hago no me quedo tranquila? No fue el si yo no lo hago, no ocurre, que también probablemente hubiera sido así, ¿eh? Porque, bueno, por organización, ¿no? Si no lo hacía yo, pues eso terminaría allí y ya está. Pero la fuerza no fue si no lo hago yo, no se va a hacer, sino es que me apetece. Es que me apetece vivirlo en primera persona. Duraremos lo que dure, llevaremos. Y que el objetivo sea llevarlo lo más allá de lo que tiene de ser, ¿no? Y puede ser que de golpe encontremos un muro, una barrera y digas, mira, esta es insalvable, ¿no? Pero bueno, que haya sido un equipo, con lo cual es llevar un equipo para hacer que eso lleve lo más lejos posible. Y eso yo creo que enseguida me apetecía verlo en primera persona. Por eso, porque tal vez te acuerdas que yo te he explicado que entre el máster y el doctorado quería hacer la tesis, ¿no? Y que una cosa es que sepas que las cosas a veces no pasan a la primera, pero hay una frase muy bonita que dice que lo imposible a veces solo viene más tarde. Entonces, ¿no? Es decir, bueno, venga, va, tal. Entonces, el verlo en primera persona, a mí me apetecía, ostras, es que esto me apetecería verlo en primera persona, ¿cómo vamos? A los 5 años no estaba preparado eso para decir, venga, va, con esto montamos una. Es decir, tener esa visión de decir, ahora, ahora es el momento, ahora o en 5 años, pero ahora hay una ventana de oportunidad de ahora se puede montar. Entonces hace una reflexión personal de se puede montar y quiero que lo monte otro, que es una opción. Se puede montar y quiero vivirlo, sí, pues entonces organizamos. Y lo bonito también fue cuando en casa, bueno, lo iba diciendo, pero cuando ya lo dije que de verdad, me dijo, ya tardabas. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque Ya claro, tardabas. no suele ocurrir, ¿eh? ¿Cómo lucha uno contra la inercia o las cosas preconcebidas, ¿no? O sea, Uy, ¿cuántos te dicen después, no? Pero ¿para qué te metes, no? Si tienes un trabajo bueno, ay, pero es que entonces profesionalmente. descubres una chill que tengo de descubrir, ¿no? A mí me gusta, no, y me encanta descubrirla, ¿eh? Em, yo creo en las personas, siempre, de hecho, de una charla TED Talk que se llama Somos todos líderes 3D, ¿no? Ujú. Entonces, cuando somos líderes 3D hay varias caras, ¿no? Entonces, hay la cara del líder empático, que me ha gustado mucho de trabajar, ¿no? No he tenido, por suerte, vamos, no he tenido ningún problema de oncología pediátrica, pero sí que esa cercanía de la familia que está en un momento en un impasse difícil, sí que lo he vivido por otras cosas. Ya. Entonces, ese líder empático me ha gustado. Y entonces, bueno, en casa, pues tal cual, cuando lo dije me dijeron, ya tardabas, porque eso ya lo tenías tú aquí, ya tardabas. Y Y desde el bueno, punto de pues vista de ese ya la. tardabas no es bronca, ¿eh? Sí, 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 Es que se te veía, es que no podías resistir. claro. Y desde el punto de vista de la institución que te tiene contratada, ¿cuáles son los incentivos que tú tienes para dar el salto?
Bueno, es un planteamiento de... Claro, también está un poco nebuloso con pandemia, sin pandemia, ¿no? Yeah. A lo mejor hubiera habido otras, no sé, otro momento final de pensar una alternativa, pero es que yo no fui jugando, no soy una persona que digas, quiero hacer esto, bueno, porque si no también quiero hacer esto, sino que hay un momento que tomas una decisión. Probaré de hacer esto, aunque vaya bien o vaya mal, pero probaré de hacer esto. Y como todo, tendrá cosas buenas y cosas malas, pero hay una apuesta, ¿no? Entonces, con lo cual yo planteé en IRB que Gate to Brain era creo que era una salida bonita para la tecnología, para un grupo que cerraba porque se jubilaba Ernest, para yo esa ilusión de verlo en primera persona. Yo creo que era un conjunto de cosas. Entonces, a partir de ahí todos remamos para que eso pudiera tener lugar aún en la pandemia. Meritxell, cuando ya te arremangas, empiezan a ocurrir cosas, ya claramente te ves en el proyecto nuevo y empieza una vida nueva, en cierto modo, ¿qué es lo primero que te llama la atención de esa vida nueva? Es salir de mi zona de confort a todos los niveles. Es decir, cuando tú llevas 15 años en la academia, tu entorno es aunque sea grande, es igual tus conexiones, tu network, es crear un mundo paralelo que después se unirán, pero el otro se tiene que trabajar. Es decir, en el mundo de inversores, en el mundo la Chain no era nadie. Entonces, esa parte la tienes que trabajar. Desde la elegancia tampoco puedes estar en todas las sopas. Es decir, un punto de decir, bueno, es que esta es mi nueva zona de confort, que si lo quiero vivir en primera persona es una opción. No puedes estar solo tirando hacia la parte de CSO que no la parte de CEO. Y eso es un momento de trabajo. Fuera de la zona de confort, hay cosas que eran igual que en la academia, ¿no? Es decir, por motivos diferentes, ¿no? Pero bueno, ayudar al equipo a ver que cuando las cosas salen es que lo vamos a petar, pero a veces el momento en que lo vamos a petar y vamos a petar es muy cercano en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues que los apps sean muy, muy correctamente para arriba, sin sobrevalorarnos, pero correctamente, y que los bajos pues no sean tan bajos, ¿no? Y entonces, como equipo, pero eso en el fondo no se parece en nada, pero es como cuando diriges una tesis, ¿no? Que hay el día que te viene súper contenta la persona y el día que está, bueno, pues vas ahí mentorizando, ¿no? Pero sí que pasé a hacerlo en un entorno diferente de equipo. Lo hice online, ¿no? Es decir, nosotros, el equipo está entre Madrid, Barcelona y la colaboración que tenemos en Tel Aviv. A mí me habría gustado algunas cosas poderlas hablar en persona. Entonces, establecimos herramientas nuevas, pues todos los lunes desayunamos juntos, aunque sea por Zoom, pero de forma totalmente informal, es decir, que si venían niños, que voy al cole, pues me voy al cole. Porque si no, nos faltaba el momentito del café, el que creas equipo, si no es muy raro. Para eso hace falta formarse, es decir, para saber cómo crear un equipo remoto desde cero, o sea, desde el inicio del propio proyecto, o es más, bueno, lo que va saliendo o intuición. Para mí, no tirándome, yo creo que el liderazgo de equipos es casi un arte. Podemos decir si es una ciencia o es un arte, y entonces a veces los cursos van más a pensar que es una ciencia y yo creo que es más un arte que una ciencia, ¿vale? En remoto, bueno, lo correcto. A mí, por ejemplo, me costó mucho la parte de dar el pitch online, porque tú en presencial puedes gesticular y tal vez ahora todos nos hemos acostumbrado, pero al principio era una cosa tan artificial gesticular a través de una pantallita, era muy artificial. Entonces, no se ven las manos, ¿no? No sé, es como raro. Yo aposté por no poner fondos raros, sino poner fondos reales. ¿Vale? Pero es mi apuesta, ¿sabes? Porque es que si no ya me sentía, por como veía, era como, ¿dónde estás? Yo creo que es así. Y entonces nosotros hemos ido combinando a la que pudimos enseguida con la presencialidad, aunque fuera bilateral. Es decir, pues yo viajar a Madrid y estar unos días, ¿sabes? Bilateral y después de todos juntos. Pero sí que se tiene que organizar. Es un equipo diferente, ¿eh? Un equipo de la nueva realidad, vamos a decirlo así, híbrido, es un equipo diferente. Oye, por cierto, ¿cómo creaste el equipo? ¿Cómo se comienza eso? Porque entiendo que tampoco habría una financiación tremenda al principio, pero hay que comenzarlo y en remoto. Sí, el equipo, yo soy de símiles, ¿eh? Hemos visto el tractor remolque. Yo siempre decía que Gate to Brain era una Zodiac, ¿vale? Entonces, como era una Zodiac, no podíamos saltar todos al barco porque es que entonces nos hundimos seguro. Entonces, que hacía falta, pues, ir subiendo por partes, ¿no? Entonces, sí que yo subí a full time
Y eso me permitió después tener un equipo part-time, pero súper potente. Es decir, gente que Get2Brain no se podría permitir a full-time al principio y que la Zodiac no hubiera aguantado seguro. Entonces, pero sí que tienes de tener un rol, y de hecho ahora somos 3 a full-time. Es decir, sí que tienes de tener un core que está, pues como la tienda que está abierta siempre, ¿vale? Pero el resto era gente muy potente y eso yo creo que va a quedar no solo para Get2Brain, sino para muchas empresas, que la gente participará, lo más preciado será su tiempo y sus skills y su conocimiento y tal, y lo aportará a los proyectos que le lleven por pasión. Entonces dedicará pues, a 2 proyectos, a 3 proyectos, una parte part-time. Eso yo creo que el profesional será así. ¿Y esas personas las conocías de antes o las tuviste Sí. que encontrar? El núcleo duro, como lo llamo yo, el núcleo duro, sí, de los founders sí que nos conocíamos de antes, de muchos años, ¿vale? No creo que sea ni imprescindible, ni sea bueno, ni sea malo, sino que es nuestra apuesta. Bueno, yo siempre digo que las elecciones son elecciones. Creo que en el momento que estábamos hubiera sido muy difícil hacerlo con gente que no nos hubiéramos visto nunca antes. Ese core tan inicial de creación, ¿no? Porque claro, te voy a hacer el pacto de socios, te voy a hacer toda la estructura. Después las incorporaciones han sido gente que no conocía, ya es diferente, pero el núcleo inicial es que era todo online. Entonces era un poquito complicado. Meritxell, en el caso de tu empresa, sí que es verdad que al venir de un ambiente con una buena infraestructura de emprendimiento, ¿no? Como es el IRB, a lo mejor no hicisteis los pasos canónicos, ¿no? Que muchas empresas dan. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tiene eso? ¿Qué tipo de financiación o de Claro. premios conseguisteis vosotros que os Sí, yo permitiera siempre digo, ese ¿no? camino? Si el emprendimiento es un juego de la oca, ¿no? Pues a veces uno de golpe, ni mejor ni peor, pero avanzas de una forma o de otra y al final donde llegas, pues cada uno, ¿no? Nosotros como conseguimos, bueno, yo dentro de IRB crecer mucho la tecnología, es decir, darle mucha relativamente validación como tecnología, estaba muy validada y protegida con patente. Entonces, y el Validate nos permitió hacer las actividades de bajada de riesgo para inversor, es decir, no esas actividades que te comentaba. Eso nos hizo más atractivos para ser seleccionados por el programa de Mind the Gap de la Fundación Botín. Y eso, que fue perfecto, pero eso es un salto de las primeras 3 casillas. Entonces, con lo cual, Get2Brain no nace con las 3 Fs, sino que nace con una inversión que para ser tan inicial era más grande de lo esperado, pero que nos va bien, sobre todo porque estamos en un entorno que el 2020, la gente cuando nos creamos, la gente decía, ¿esto no sirve para el COVID? No. Pues mira, lo tenéis fatal, ¿sabes? Entonces, en ese momento nos sirvió para ir avanzando, para hacer las nuevas experimentos que animarán a la siguiente ronda. Entonces, es un camino que es el camino de Get2Brain, ¿no? El de haber conseguido crecer mucho dentro de la institución y saltar con la consecución de un programa que nos avanzara unas cuantas casillas y nos permitiera avanzar hasta entonces ser atractivos para una ronda un poco más grande, que es donde estamos. ¿Cuál es la clave para tener una spin-off que crece muy rápido y muy bien? Esa solidez técnica que en vuestro caso era muy robusta. Sí. Yo creo, y no me equivocaré mucho, que un inversor invierte en el equipo, eso lo hemos leído y eso es una realidad, pero también para mí en biotech invierte en una ciencia muy sólida. Y eso en diferentes entornos puede ser diferente, pero en este caso eso solo se consigue con años y gente. ¿No? Es decir, es curioso, pero muchas tecnologías de deep tech o de como queramos llamarle, muchas pasan a ser spin-off y te dicen, sí, llevábamos 10 años desarrollando, llevamos 15 años. Nadie te dice, llevamos 3 meses ni un año. Bueno, sería otro tipo de entorno, ¿no? Pero realmente esas que son tecnologías que a lo mejor pueden ser muy disruptivas y cambiar, tener un impacto social muy grande en los tratamientos de enfermedades, necesitan un tiempo de cocción. Y ese tiempo, yo diría que está entre los 10 y 15 años. Vale. Por mi experiencia y por la experiencia de otras empresas, ¿eh? Y Meritxell, tú ahora mismo estás compaginando labores de CEO y de CSO. ¿Qué es lo que te gusta de uno y qué es lo que te gusta de otro? De CSEO me gusta estar cerca de los péptidos, que los he querido mucho durante muchos años, entonces estar cerca de la barrera,
Tú no pipeteas ya, espero, ¿no? No pipeteo, pero tampoco pipeteaba hace un tiempo, Ya, ¿eh? ya. Pero bueno, el ver el día a día, cuando comentamos pues, con Claudia, que es el doctorado industrial que tenemos, pues cómo es, ¿no? La primera vez que que yo vi que llegaba un lote de India de 10 gramos de nuestro tractor remolque, casi lloraba, porque lo máximo que había visto yo eran 25 miligramos juntos. Y eso no es trabajar un poquito más una tarde, es hacer un escalado, ¿no? Entonces, estar cerca de eso me gusta, aportando, como todo el equipo, decir ideas, posibilidades de mejora. Y después de la otra parte me gusta lo que significa un poco ser mujer orquesta, ¿no? Es estar cerca de lo que será al final, ¿no? Es decir, entender qué es lo que quiere no, a lo mejor no una familia, pero sí un oncólogo pediátrico, ¿qué quiere? ¿Quiere que sea intravenoso? ¿Qué quiere? ¿Quiere que ¿no? Entender eso, que solo se puede hacer haciendo cafés? He hecho un montón de cafés, la mayoría virtuales, pero muchos presenciales, para conocer más, porque si no, bueno, yo creo que es la manera, me gusta. Cuando crezca más aún la empresa, ¿con cuál te quedas? ¿Qué hacemos? Yo creo, así como con la bola de cristal, ¿eh? Yo creo que donde empezaré a ser más torpe es en la parte de ciencia, cuando esto ya vaya pues a experimentos con animales superiores, ¿sabes? En esa parte yo ya no lo he visto nunca. Entonces, esa parte de ciencia, por supuesto, el equipo está complementado, pero en esa parte yo empezaré a ser muy torpe. Es verdad que en mí habrá esa semilla de, a ver, inicialmente cómo pensamos este péptido, por qué era así, pero eso es casi un advisor de esa parte, ¿vale? Igual que después pasará con la otra parte, ¿no? Si crecemos, pues habrá un momento, que espero que tarde, que aún me apetece verlo un poco más, pero cuando llega un momento en que esa compañía, a lo mejor no seré yo la persona óptima. Si llega ese momento, pues es perfecto, porque quiere decir que ha crecido. Puede ser que en Gate to Brain no pase tanto, pues nuestra idea es avanzar la tecnología, intentar enamorar a alguien para que nos adquiera, ¿vale? Y ese intentar enamorar a alguien para que nos adquiera, puede ser que hasta ese enamoramiento mi rol aún sea el de esa pasión que permite llegar ahí. Si nosotros quisiéramos ser una nueva empresa abriendo muchas líneas nuevas, entonces a lo mejor sí que mi torpeza aparecería mucho antes, ¿no? En nuestra estrategia puede ser que no sea, que con soporte de más equipo, de cómo se hace la CMC, cómo se hace operaciones, cómo se hace el escalado, cómo se hace la formulación, cosas que yo no he visto nunca, pero a las que me apasiona aprender, podamos ir como equipo, ¿no? Hasta ese punto del enamoramiento. ¿Y cuándo decide uno que la estrategia lógica es la adquisición? Cuando quieres tener impacto. Vale. Es decir, me refiero, si nosotros, ¿no? Es decir, si ¿no? Los números que te comentaba antes, ¿no? Si 1 de cada 4 de nosotros necesita el tratamiento del cerebro, no puede ser que Gate to Brain vayan viniendo fármacos, le enganchemos tractor y digamos siguiente. Eso no va a ningún sitio. Entonces, para conseguir no abrir 2 líneas ni 3, sino tener un gran impacto y que los tratamientos de enfermedades del cerebro tengan mejor eficacia, o a veces puedas dar menos y tener menos efectos secundarios porque ya llega bien, eso llega un momento en que no lo puede hacer Gate to Brain, lo tiene que hacer porque alguien adquiere, y eso no estamos inventando nada, ¿eh? Algunas plataformas de estas tecnológicas, su camino natural es tener una validación en un espacio pequeño, ¿no? De mercado, y los tumores cerebrales que estudiamos es un mercado muy pequeño, pero donde podemos ser excelentes, validemos la tecnología y alguien diga, pues me lo llevo la tecnología para mis otros candidatos que no son ni en pediatría ni en oncología, pero que pueden tener mucho impacto para, me invento, Alzheimer, Parkinson, cualquier otra cosa, y que después a ese nivel esa empresa farmacéutica diga, ay, pues lo que son para epilepsia hago un convenio con Otsuka, ¿vale? Pero que ya sea a ese nivel. Si queremos que tenga impacto, no nos lo podemos quedar como nuestro tesoro. De hecho, yo siempre digo que si en 10 años Gate to Brain existe, es que la tecnología no era suficientemente buena. No, porque es decir, que nadie haya querido un tractor que lleva los fármacos al cerebro, es curioso. Es una sospecha, es una alerta de decir, ojo, chicos. Meritxell, vamos a ir terminando, pero antes me gustaría preguntarte
¿qué es lo que más te gusta de tu día a día ahora como CEO? Me gusta la visión global de que todo es ser CEO. CEO es hacer esta entrevista, CEO es, antes que me he reunido con Claudia para unos problemas que tenía de la llegada del producto para hacer unos experimentos que tiene planeados. Me gusta hasta cuando voy a dar unas clases, el Día de la Ciencia y la Mujer, voy a dar una charla en un cole. Esa visión así de mujer orquesta me gusta. Muy bien. Meritxell, ¿qué te voy a decir? Que ha sido un gustazo hablar contigo. Creo que hemos aprendido un montón también de cómo se pueden hacer las cosas también, no de forma puramente canónica, ¿no? No, son Las caminos. competencias propias y lo que te rodea, ¿no? Y por supuesto, seguiremos hablando, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias por vosotros para contactar conmigo. Mil gracias, Meritxell. A ti. Chao. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.